duerme, casi que ni vive, duerme, Comen diferente. comen distinto, ni se ven, cuando sirven la comida, cada uno se va para sus cuartos, está mirando su serie favorita, sus programas, leyendo sus temas, pero no hay interacción. Y muy pocas veces nos enteramos de cómo está papá, mamá, nuestros hijos, nuestros hermanos. Nos hemos convertido en personas, en seres muy individualistas, muy egoístas, en donde solamente pensamos en nuestras cosas sin importar la de los demás. Aquí siempre les decimos, la primera prioridad en la lista de las prioridades de tu vida debe ser tú. Pero eso no quiere decir que tú pases por encima de los demás y que descalifiques a los demás. En lo que tú puedas sumarle No tiene un y lo que ellos referente. puedan sumar a tu vida también, Es bienvenido. que no tiene un referente. El referente primario es la familia. Así es. Es el núcleo central a donde nos educamos, a donde nos dan la templanza, a donde nos dan nuestra manera de ser y de comportarnos con los demás. Son los que nos aportan más. Y eso se ha querido ahora pasar para los jardines infantiles. Ahora se ha querido hacer de que sean los jardines quienes eduquen a los niños, de que sean personas que nada tienen que ver con esto. Y es la familia, somos los padres los que estamos obligados a eso. ¿Para qué? Para que después nuestros hijos, cuando vayan a educar sus hijos, digan, por lo menos yo hago esto como lo hizo mi madre, o esto que tuve, esta ventaja que tuve, tengan un referente familiar, porque no van a tener un referente familiar. Por eso es tan importante unir todo esto al árbol genealógico. Cuando llegue tu cliente y saber cómo fue educado, cómo fue su infancia, quién lo educó, con quiénes vivió, qué comió, ¿Y con quiénes vive ahora? con quiénes vive, qué comió, cómo fue su transgeneracional, conoció o no conoció abuelos, qué le aportaron, qué tipo de discurso fue el que oyó en su casa, porque siempre les preguntamos, ¿qué oíste en tu casa? ¿Qué le decía a tu mamá, a tu papá? ¿Cuál es esa información que recibiste? Información? Inclusive desde el vientre de mamá. Sí, exacto, hasta allá vamos porque nosotros hacemos hipnosis ericksoniana y tenemos que llegar allá para poder saber exactamente cuál fue ese sentimiento, ese proyecto sentido. Pero doctora Melba, hablemos de esas personas que no les interesa el tema de hipnosis. Por ejemplo, personalmente a mí ese tema me aterra, pero aquellas Sí. personas que quieren descubrir su árbol genealógico. Solo hasta el árbol genealógico jamás se debe pasar. Es ericksoniana. ¿Qué es la hipnosis ericksoniana? Es un acompañamiento donde el paciente no está inconsciente, sino está consciente y trabajamos solamente el subconsciente, con los recuerdos. Pero no hay otra forma de trabajarlo que no Claro. sea solamente. Claro, es que hay en que vivo y en comprender que hay directo. mucha gente, claro, hay mucha gente que le aterra este tema. A mí Claro, personalmente no. yo no pertenezco a ese grupo y decirles que sin miedo uno puede descubrir esos escenarios. Claro, porque es que ¿y para qué tienen la información? Exacto. ¿Para qué tienen las fechas de nacimiento, las fechas de defunción, las enfermedades que se sufrieron en tu familia, los abortos, los homicidios, los suicidios, las violaciones, los acontecimientos bonitos, las fechas de matrimonio? ¿Y para qué sirve ahora? Hay un estudio muy famoso en Estados Unidos, en donde, no sé cómo se llama, pero en donde uno se saca sangre o saliva y le Como el pueden ADN. decir el ADN y le pueden decir de dónde viene. Bueno, es que lo que pasa es que hay cadenas famosas de genealogistas. Entonces los genealogistas, en esa búsqueda siempre que estamos para saber de dónde venimos, ellos buscan nuestro árbol. Yo personalmente estoy inscrita en una cadena de esas, tengo toda mi familia y buscamos algunos miembros de los que no tenemos referente. Es para las personas que somos aficionadas a buscar a nuestros antepasados, para saber de dónde vienen. Pero esa información es importante para la vida, para sanar, para soltar. No. Tú sabes hasta tus abuelos y hasta tus bisabuelos, y aunque no sepas, tu subconsciente siempre lo sabe. No es importante que tengas ni hipnosis, ni que tengas ADN, tú traes toda la información cuando tú llegas. Cuando tú llegas, así no traigas ni una fecha, tú llegas toda tu información en tus ojos, en cómo caminas, en lo que hablas, en tu resentir, en tus síntomas, en lo que estás viviendo, traes toda la información, no necesitas nada más. Entonces no tengo que pensar yo que tengo que llegar con un árbol de 4 hojas hecho en Excel, con cantidades de cosas, diciendo que es que estos eran de esta época, pero es que no conseguí la fecha, no conseguí los registros, no. O sea que si yo no sé mucho sobre mis antepasados, puedo perfectamente llegar a una consulta, claro que sí, llegas a un acompañamiento
y ahí salen las cosas. Estoy segura que tu subconsciente tiene la información. Bueno, ¿cómo hacemos para aquellas personas que ahora están diciendo, me voy a poner a investigar sobre mis antepasados, Bueno. sobre la memoria de mi árbol genealógico, y lo quieren hacer desde su escenario, porque también se vale. Sí. Hay gente que decide hasta viajar, ¿no? A donde fue mi abuelo, mi bisabuelo, mi Es muy tetarabuelo, importante. y se encargan y a veces terminan descubriendo cosas muy gratas, cosas Sí. interesantes, y personajes de su familia, de su linaje, de los que no habían tenido noticias nunca. ¿Cómo podemos estar preparados para recibir toda esa información? Me sugiere esa pregunta porque de repente algunas cosas nos van a sorprender. Y lo otro que le quiero preguntar, doctora Melba, a mí me parece casi que imposible, pero pasa, porque lo tengo claro, pasa, que una persona que de repente en algún momento de su vida o muy pequeña ha sufrido de abuso sexual, de algún tipo de agresión, lo ha olvidado el resto de su vida y llega un momento clave ya en su edad adulta y lo recuerda. ¿Por qué pasa esto? Lo olvida porque quiere olvidarlo. Primero, Porque te fue voy a un mecanismo de responder defensa. primero la segunda pregunta. Generalmente, muchos hombres o mujeres abusadas, antes de los 3 años, no quieren hacer la conciencia. Para eso es que digo que tienes que llevarlo con el recuerdo de la ericksoniana. Pero siempre, no quieren hacer la conciencia, pero siempre queda un engrama cerebral, que es un recuerdo de lo que ha pasado. Y ese engrama sale en el momento menos esperado. Cuando se casó, cuando tiene una relación amorosa, cuando en el momento menos esperado sale ese engrama con un recuerdo gravísimo. Y ahí es cuando se desencadena todo. ¿Qué hizo? Quiso guardarlo, el subconsciente quiso guardar toda la información para protegerlo y permitirle vivir otras cosas. Pero generalmente eso lo hace para esas cosas. ¿Cómo hace con respecto a la primera pregunta? ¿Cómo hace una persona desde su hoy para empezar a hacer su árbol genealógico? Sí. Bueno, entonces los quiero invitar a que busquen en YouTube. Tengo un video que les explica específicamente, buscan Melba Fernández y ahí les explica cómo hacer el árbol genealógico. Okay. Los que no O sea, pueden eso hacer, tiene su ahí técnica. está, sí. ¿Cómo empieza uno? ¿Cómo Antes de empieza irnos uno? a lo del video. ¿Cómo para que empieza adelantemos. uno? Bueno, empiezas haciendo con bolitas, vas a significar las mujeres Y y con con un triangulitos. segundo. ¿Podemos dibujar un arbolito bien bonito? Y empezar a Sí. hacer los circulitos como en las Cada ramitas? cual hace su árbol como quiera hacerlo. Perfecto, Cada cual tiene su manera de ver su propio árbol. perfecto. Entonces cada uno lo va a hacer como quiera. Y en ese árbol va a colocar su papá, su mamá y sus hermanos. Que yo soy hijo adoptivo y no sé nada de los biológicos. Es que vives con tu familia. A esa familia es que me estoy refiriendo. El subconsciente no sabe de adoptivos, sabe de hijos con la familia que has vivido. Vamos a hablar de esa familia. Entonces tenemos ahí, que no sé cómo se llama el papá. Bueno, colócalo ahí, coloca una figura paterna, porque es que es imposible hijos sin papá. Así sea de un banco esperma, tienes que tener. Así es, hay un Así sea, origen. tiene que haber un origen. Entonces, así nos hizo mi Dios y así es la cosa. Entonces tenemos papá y mamá. Entonces, colocan a la derecha, van a colocar la abuela materna, todos los descendientes de la mamá van por la derecha y los descendientes del abuelo van del papá van por la izquierda. Entonces tenemos, sobre la cabecita de la mamá van a colocar la abuelita y el abuelito maternos. Sobre la cabecita del papá van a colocar la abuelita y el abuelito paternos. Okay. ¿Sí? ¿Qué es importante saber hasta ahí? Si saben más arriba, hermoso. Pero con eso es O si no, suficiente. pregunten, Y si no, pregunten. pregunten, claro, mire. Esos abuelos, sus papás tienen más hermanos. Si es que los tienen, colóquelos ahí porque esos son sus tíos. Se casaron con alguien, colóquelos ahí porque esos tíos tienen un árbol espejo que figura. Y usted dice, no son de mi familia. ¿Cómo que no son de su familia? Sí son de su familia. Y figuran. O sea, ahí. les tenemos noticias. Claro, eso sí es son de cuando su dicen, familia. usted se casa con alguien, también se casa con la familia. Y Claro, esa persona es hace un árbol parte de la familia. espejo. Es que los árboles se unen para cumplir tareas. Uno no se casa con una persona solamente por coincidencia. Se casa con la otra persona porque el árbol tenía que unirse para cumplir una tarea. Entonces, colocan a los tíos y colocan sus primos, ¿sí? Luego
se van a colocar ustedes en el orden exacto de nacimiento, su hermano mayor o su hermana mayor, y su estado. ¿Qué es importante de saber en el árbol? Le van a preguntar a la mamá si ella sabe si ha tenido abortos, y los van a colocar antes del nacimiento del hermano que le corresponda. Eso es muy importante porque hay síndromes que dependen de esos abortos, de esos hijos no reconocidos. Óigame, Sí. en eso hay que ser muy claros, sobre todo aquellas mujeres que en algún momento de su vida tuvieron abortos que ellas mismas programaron, otros accidentales, y les cuesta trabajo reconocerlo, o sea, quieren mostrarse ante todo el mundo como que aquí no pasó nada, y pues si en algún momento de la vida usted tomó esa decisión, tampoco no se condene. No, eso es respetable. Sí, listo, se No pasó nada. equivocó, tomó esa decisión, Suelta el secreto. pero esa información, pues tanto para hacerla pública, no, pero sí con sus cercanos, su hija, su hijo, creo que debe saberlo, para que estas cosas el día de mañana no se presenten para complicaciones de un nuevo hijo, de un nieto, de otra Claro, ¿qué persona le que pasa llega, a ese hijo que tiene cargado a su hermanito ahí que no fue reconocido? o ese hijo que O no ese nació. hijo que no nació. Entonces, generalmente Qué fuerte, no lo ¿no? han Fuerte, bautizado. eso me es una parece cadena. como una Generalmente- película. Yo ya de acá tengo varias. Generalmente no lo han bautizado. Entonces, si era un hombre, si era un niño y el que viene es niño, este niño trae esa carga de, generalmente sea un niño o niña, trae la información de que, ¿qué hago? Yo quiero estudiar medicina, pero también quiero estudiar prensa. Yo quiero Estamos hablando estudiar del niño que no nació. del que nace, con la Ok. información del otro, porque el otro tenía un proyecto sentido que nunca fue cumplido, y lo trae la información el que llega después. No necesariamente tienes que ser No. gemelo, mellizo, nada de No, eso, porque vienes nada. del mismo vientre de tu mamá. Claro, y ahí trae la Pero, por información ejemplo, genética. y si murió en el proceso de la, o sea, De la nació gestación. y murió. Nació y murió, es un proyecto no sentido. O ¿Qué es sea, el proyecto no sentido? ¿Qué es el proyecto sentido? Cuando mandaron a hacer estos carnets, ¿sí? El proyecto era carnetizar a mucha gente y que fuera un cuadrito y que fuera así. No, a mucha El gente no, a proyecto, mujeres con propósito de vida. propósito de vida. Entonces, perdón, no se equivocan. Entonces mandan a hacer el carnet, ¿cierto? Sí. El proyecto es este, y el sentido es que lo tengan muchas mujeres con propósito de vida. Así es. Eso es el proyecto sentido. Cuando una madre va a tener un hijo o queda embarazada, sin saberlo, Ahí hay un propósito. ahí hay un propósito. Bueno, voy a tener este hijo. Si de pronto la madre era mayor, es mayor, dice, bueno, este es el hijo que es el que le va a acompañar en la vejez, Sí. ¿sí? Si era muy joven, no, toca dejárselo para que mi mamá me lo ayude a educar, porque es que sí, este era el hijo que yo estaba esperando, este es el hijo que me va a acompañar, este sí va a ser abogado, este sí va a ser médico, este sí va a ser zapatero como su papá, este sí va a ser, tiene un proyecto sentido, que es el resentir de su madre, la información que le dio con el pensamiento y con lo que habló con su papá en ese tiempo o con las otras personas. Esa información se queda en ese ser. Y ese es su proyecto sentido. Imagínense ustedes la No. lucha de alguna mujer que en algún momento quedó embarazada y esa pareja de ese momento, que no era su pareja indicada, casi que la obliga a tomar esa decisión, y ese bebé viene con esa lucha entre lo que desea la mamá y lo que no desea el papá, y puede pasar lo contrario, una mamá que no lo quiere tener y una pareja que decide que sí hay que tener ese conflicto. Todo eso lo está percibiendo ese bebé. Todo lo percibe, absolutamente todo. Y luego lo vive como una falta de identidad, como yo aquí no me siento bien, pero ¿por qué será que yo me he portado tan bien conmigo y mi hijo no me quiere? ¿No? Yo aquí no me siento bien con esta mujer, yo siento que ella no es mi mamá. Aunque ella sea mi madre, yo no la puedo identificar como mi mamá. Aunque él sea mi papá, yo no lo puedo identificar como mi papá. ¿y eso pasa por qué? Porque Eso no fue porque uno deseado. La mayoría no somos hijos deseados. Es decir, ser deseado es que yo quiero quedar embarazada, quiero quedar embarazada, quiero quedar embarazada, y hace todo y programa para eso. El 90% de la población queda embarazada porque quedó embarazada. Pero no quiere decir que no sea un hijo amado. Sí es un hijo amado. Aunque no sea un hijo programado, es un hijo amado. Pero hay quienes es un hijo no deseado y fuera de eso es un hijo no amado. No deseado y con ganas de interrumpirle su vida. Doctora Melba, ¿Sí?
Una sonrisita acá. Y con ganas de interrumpirle su vida. No, pero no me hable, solamente una Bueno, sonrisita. yo le hago una pregunta. Entonces, cuando uno no siente ese sentido de pertenencia con sus padres, María Márgara, yo le bajé el ah, micrófono. cuando Sí. uno no tiene sentido de pertenencia con sus padres, uno dice, si es mi papá o si es mi mamá, pero yo nunca lo sentí como si fuera mi papá, eso, ¿por qué es? Tiene